Malos días, a un mal día, ya sentimos se nos roba la alegría. Las cosas que nos salen bien y olvidamos nuestros beneficios. Que el bien y la misericordia te alcanzarán, no sabías. Que Dios lleva tu carga y la mía, Él no te dejará. Que el estado postrero será mejor que el primero. Se acabó el sufrimiento y a las penas se van. No voy a hablar de tristeza y ahora quiero que me canten y que me griten con fuerza. Se van, se van, se van las penas. Se van, se van, se van pa' afuera. Se va y se va y se va la guerra. Ya no hay por qué llorar. Abro mis ojos temprano, creo que no pude dormir. Siento que estoy atrapado y de esta no sé si voy a salir. Ya me cansé de mirar para todos lados y no encontrar salida. De pronto escucho tu voz diciéndole a mi corazón que mira hacia arriba. Todo va a estar bien. Tú me dices y Gracias, Padre Santo, porque tú siempre nos das esa confianza, Señor, de que estás con nosotros siempre, Señor. Y que todo va a estar bien, Señor, porque aún las cosas malas, Señor, tú las usas para nuestro bienestar, Señor, para crecer a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo. Te damos gracias, papito lindo, y te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a su comunidad cristiana, La Roca de Betel, con este devocional, Mi Tiempo con Dios, que lo hacemos de lunes a sábado todas las semanas, leyendo capítulo a capítulo la palabra de Dios. Hoy vamos a leer el capítulo 36 del libro de Ezequiel. Restauración de Israel. Hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y dales este mensaje. Oh montañas de Israel, oigan la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Sus enemigos se mofaron de ustedes diciendo: ajá, ahora las alturas antiguas nos pertenecen. Por lo tanto, hijo de hombre, da este mensaje a los montes de Israel de parte del Señor soberano. Sus enemigos los atacaron por todas partes, los hicieron propiedad de muchas naciones y objeto de mucha burla y calumnia. Por lo tanto, montes de Israel, oigan la palabra del Señor soberano. Él habla a las colinas y a los montes, a los barrancos y a los valles, a las asoladas tierras baldías y a las ciudades abandonadas de hace tiempo, que fueron destruidas y burladas por naciones vecinas. Esto dice el Señor soberano. El enojo de mis celos arde contra esas naciones, especialmente contra Edom, porque me trataron con total desprecio, cuando con aires de triunfo se apoderaron de mi tierra y la tomaron como botín. Por lo tanto, profetiza a las colinas y a los montes, a los barrancos y a los valles de Israel. Esto dice el Señor soberano. Estoy furioso porque pasaron vergüenza ante las naciones vecinas. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano. He jurado solemnemente que pronto esas naciones tendrán que soportar su propia vergüenza. Sin embargo, los montes de Israel producirán abundantes cosechas de frutos para mi pueblo, que ya pronto regresará a casa. Ya ven, ustedes me importan y les prestaré atención. Su suelo será arado y se sembrarán cultivos. Aumentaré en gran manera la población de Israel y las ciudades en ruinas se reconstruirán y se llenarán de gente. No solo aumentaré el número de habitantes, sino también de animales. Oh montes de Israel, traeré gente para que vuelva a habitarlos. Los haré aún más prósperos que antes. Así sabrán que yo soy el Señor. Haré que mi pueblo vuelva a transitarlos y ustedes formarán parte de su territorio. Nunca más privarán ustedes a mi pueblo de sus hijos. Esto dice el Señor soberano. Las demás naciones se mofan de ti al decir: Israel es una tierra que devora a su propia gente y deja a la nación sin hijos. Pero nunca más devorarás a tu gente ni los dejarás sin hijos, dice el Señor soberano. No permitiré que oigas los insultos de las otras naciones y ellos dejarán de burlarse de ti. No serás una tierra que provoque la caída de su propia nación, dice el Señor soberano. Luego recibió otro mensaje del Señor. Hijo de hombre,
Cuando los israelitas vivían en su propia tierra, la contaminaron con su mala manera de vivir. Para mí, su conducta fue tan impura como el paño menstrual de una mujer. Contaminaron la tierra con homicidios y con la adoración de ídolos. Por eso derramé mi furia sobre ellos. Los esparcí por varios países a fin de castigarlos por su mala manera de vivir. Pero esparcidos entre las naciones, deshonraron mi santo nombre. Pues las naciones decían, estos son el pueblo del Señor, pero Él no pudo protegerlos en su propia tierra. Entonces me preocupé por mi santo nombre, al cual mi pueblo trajo vergüenza entre las naciones. Por lo tanto, da este mensaje a los israelitas de parte del Señor soberano. Los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. Mostraré cuán santo es mi gran nombre, el nombre que deshonraron entre las naciones. Cuando revele mi santidad por medio de ustedes ante los ojos de las naciones, dice el Señor soberano, entonces ellas sabrán que yo soy el Señor, pues los recogeré de entre las naciones y los haré regresar a su tierra. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré este terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Vivirán en Israel, la tierra que hace mucho tiempo di a sus antepasados. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda. Les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra. Les daré abundantes cosechas de sus árboles frutales y sus campos, y nunca más las naciones vecinas podrán burlarse de su tierra a causa de las hambrunas. Entonces recordarán los pecados que cometieron en el pasado y se avergonzarán de ustedes mismos por todas las cosas detestables que hicieron. Sin embargo, recuerden, dice el Señor soberano, que no lo hago porque lo merezcan. Oh Israel, pueblo mío, ustedes deberían estar totalmente avergonzados por todo lo que hicieron. Esto dice el Señor soberano: cuando yo los limpie de sus pecados, volveré a poblar sus ciudades y se reconstruirán las ruinas. Los campos que estaban vacíos y desolados a la vista de todos se cultivarán de nuevo. Cuando los regrese a su tierra, la gente dirá: esta tierra era baldía y ahora se parece al jardín del Edén. Las ciudades abandonadas y en ruinas ahora tienen murallas fuertes y están llenas de gente. Entonces las naciones vecinas que hayan sobrevivido sabrán que yo, el Señor, reedifiqué lo que estaba en ruinas y volví a sembrar la tierra baldía, pues yo, el Señor, lo he dicho y cumpliré mi palabra. Esto dice el Señor soberano: estoy dispuesto a escuchar las oraciones de Israel y a aumentar su población como un rebaño. Los israelitas serán tan numerosos como los rebaños sagrados que llenan las calles de Jerusalén en tiempos de los festivales. Las ciudades que estaban en ruinas estarán repletas de gente una vez más, y todos sabrán que yo soy el Señor. Bueno, este es el capítulo 36 del libro de Ezequiel y habla de una restauración de Israel. Es un nuevo pacto para la tierra y el pueblo de Israel, una promesa de renovar la tierra. El Señor es misericordioso y el Señor siempre cumple sus promesas y siempre cumple sus pactos. Y le dice a Ezequiel que le dé un mensaje directamente a los hijos de Israel y le hace este mensaje. Dice que a los montes de Israel, de parte del Señor soberano, sus enemigos los atacaron por todas partes y los hicieron propiedad de muchas naciones y objeto de mucha burla y calumnia. O sea, el mundo se burlaba de los israelitas porque simplemente ellos eran el pueblo escogido de Dios, era donde estaba Dios, y la gente se alegra cuando un cristiano, cuando una persona, un hijo de Dios le va mal, porque siempre la gente quiere poner en duda de que Dios bendice a sus hijos y bendice a los escogidos. Entonces por eso ellos son objeto de burla. Y entonces el Señor empieza a decirle, por tanto, a los montes de Israel que oigan esta palabra del Señor soberano. Ahorita empieza a profetizarle a la tierra específicamente.
Dice, había en las colinas y en los montes y en los barrancos y a los valles, las asoladas tierras baldías y ciudades abandonadas desde hace tiempo, que fueron destruidas y burladas por naciones vecinas. Esto dice el Señor, mire lo que dice: el enojo de mis celos arde contra esas naciones, especialmente contra Edom, porque me trataron con total desprecio cuando con aires de triunfo se apoderaron de mi tierra y la tomaron como botín. O sea, la tierra del Señor se la había dado a los israelitas, y hubo gente de otras naciones que quisieron tomarse y apoderarse de esa nación, pero esa nación es de Israel. O sea, nadie puede hacer algo que ya el Señor ha decidido. O sea, el Señor decidió darles esa tierra, y esa tierra había que respetarse, y ellos pasaron por encima de Dios. Después sigue diciendo el Señor que le profetice a las colinas y a los montes y a los barrancos y a los valles de Israel, y dice que está furioso porque pasaron vergüenza ante las naciones vecinas. Por lo tanto, el Señor le manda a decir: he jurado solemnemente que pronto esas naciones tendrán que soportar su propia vergüenza. O sea, los que se burlaban del pueblo de Dios, los que se burlaban de Dios, los que se burlaban de todo lo que Dios había hecho y había prometido, van a quedar en completa vergüenza, y ellos mismos se van a tener que tragar sus palabras y su vergüenza. Sin embargo, los montes de Israel producirán abundantes cosechas de fruto para mi pueblo, ya que pronto regresará a casa. Mire que esas tierras que uno ve en el Medio Oriente, por lo regular se ven tierras desiertas, pero resulta que cuando Dios le dio esta tierra al pueblo de Israel, no eran desiertos, no eran secas, no era una tierra árida, era tierra que fluye leche y miel. Era una tierra abundante, era una tierra donde se producían los mejores frutos. Incluso cuando los espías vinieron 2 personas con un racimo de uvas en el hombro, colgando, porque era tan grande que no podía cargar una persona. Eran 2 personas, un racimo de uvas, un racimo que hoy lo agarramos con la mano. Así que esa tierra era supremamente abundante. Pero miremos por qué dice, o por qué se volvió esa tierra así tan árida y tan estéril y en desierto. Y la respuesta la da el Señor cuando dice que cuando los israelitas vivían en su propia tierra, o sea, el Señor le da a Israel la tierra prometida cuando Moisés muere, y hace pasar por medio de Josué a la tierra prometida, que Jericó fue la primera ciudad que se tomaron ellos, y después empezaron a tomarse el resto de la tierra prometida. Dice que ellos, cuando vivían en esa propia tierra, la contaminaron con la mala manera de vivir. O sea, que la maldición que le llegó a la tierra de ser árida, de ser desértica, de ser como es la mayor parte de la tierra hoy en día en el Medio Oriente, y es precisamente porque ellos la contaminaron por su mala manera de vivir. Mire que es una consecuencia, la manera de vivir de las personas, de cada uno de nosotros, depende mucho las bendiciones que sobreabundan y que las bendiciones que tenemos a nuestro lado. Nosotros podemos vivir en la mejor tierra, pero si vivimos, si tenemos una manera mala de vivir, si maldecimos al Señor, si hacemos cosas que no le agradan, pues simplemente va a venir maldición y se va a manifestar en todas las partes, por ejemplo en la tierra. Dice más adelante: para mí su conducta fue tan impura como un paño menstrual de una mujer. El paño menstrual es precisamente una toalla higiénica. O sea, la conducta de ellos era impura, tan impuro como eso. Esa es la comparación que el Señor hace, porque en esa época no había toallas higiénicas, sino que se colocaban trapos y le llamaban trapos de inmundicia. Dice: contaminaron la tierra con homicidios, con la adoración de ídolos. Por eso derramé mi furia sobre ellos, los esparcí en varios países, y a fin de castigarlos por su mala manera de vivir.
Muchas veces nosotros estamos pagando las consecuencias de una mala manera de vivir, por las malas decisiones, por hacer lo que es contrario a lo que Dios quiere que haga. Dice, pero esparcidos entre las naciones deshonraron mi santo nombre. Porque mire, cuando nosotros vivimos mal, cuando nosotros estamos mal en todos los aspectos, cuando no estamos dando gloria a Dios, es cuando nosotros vivimos en una conducta, en una forma que no agrada al Señor, que la gente lo ve, y ahí estamos haciendo algo, estamos deshonrando el nombre de Dios. Dice, porque los pueblos dicen, o los pueblos van a pensar que el pueblo del Señor o los hijos del Señor no pudo protegerlos el Señor mismo, ni en su propia tierra, les está diciendo a ellos. O sea, si uno es cristiano y vive mal, la gente va a decir, pues ¿para qué yo voy a una iglesia si mejor vivo sin ir a una iglesia? Y hay gente que lo dice, estoy yo mejor viviendo sin ir a una iglesia que la gente que está en la iglesia, porque nuestra manera de vivir, la falta de fe, la falta de compromiso, la falta de aplicar la palabra de Dios, o sea, escuchamos la palabra de Dios a diario, pero no la aplicamos. Entonces no nos sirve de nada, porque simplemente estamos siendo oidores y no hacedores de la palabra. Y el no ser hacedores nos lleva a vivir en fracaso y vivir una vida frustrada. Pueda que tenga carro, casa, pueda que tenga muchas comodidades, una hermosa familia, pero si no obedecemos al Señor, pues simplemente vamos a vivir frustrados, tristes, amargados, sin una vida sin sentido, porque nos volvemos tan egoístas y tan egocentristas que solamente pensamos en nuestro bienestar. Y todo es para mi bienestar, para yo estar feliz, y todo lo que yo hago es para mí. Y resulta de que con las cosas del Señor es al contrario. Nosotros debemos de pensar en las demás personas, amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a cada una de las personas, poderle servir a las personas para poder ser de bendición. Y nosotros nos hemos convertido en unos estanques donde llega la bendición y se queda el agua estancada, y esa agua estancada empieza a oler feo, y cuando empieza a oler feo, pues a nadie le agrada ni siquiera estar en un sitio donde está putrefacta, donde huele feo. Y eso nos convertimos muchos cristianos en personas que somos infelices, somos personas que definitivamente no estamos produciendo absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia, por nuestra mala manera de vivir, por malagradecidos, porque es que no sabemos disfrutar las bendiciones cuando nosotros deberíamos todos los días de levantarlos y darle gracias al Señor por la esposa que uno tiene, gracias al Señor por los hijos que tiene, gracias al Señor si no te has casado por los padres que tiene, gracias al Señor por el país donde estás viviendo, gracias al Señor por la comida, por el techo, por todas las bendiciones que tenemos. Pero en vez de reconocer y en vez de estar bendiciendo y agradeciendo al Señor, estamos renegando y estamos quejándonos por lo que no tenemos, o por lo que quisiéramos tener, o por lo que otros tienen y nosotros no tenemos, y por eso nos convertimos en unos malagradecidos y en unas personas que no estamos viviendo el propósito que Dios tiene para cada uno, que es la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y así debe ser nuestra vida, buena, agradable y perfecta. Felices debemos de ser. Un cristiano no puede estar amargado, no debe estar amargado. ¿Sabe por qué? Porque nuestra felicidad, nuestro gozo no depende de lo externo, depende de la palabra de Dios, de Dios. Y Dios es siempre constante, Él siempre está arriba. Dios no es variable. Dios siempre es el mismo ayer, hoy y mañana y siempre. Así que esa es la actitud que nosotros como cristianos debemos de tener. Pero mire lo maravilloso que es el Señor. Después de que nos comportamos mal, y lo que le pasó al pueblo de Israel, que se comportó mal y que todo lo que hizo con la tierra, entonces dice, por lo tanto, dale este mensaje a los israelitas, y ahí es donde viene el nuevo pacto, ahí es donde viene la restauración, se los llevaré de regreso a su tierra, pero no porque se lo merezcan, sino para proteger mi santo nombre, que deshonraron mientras estaban esparcidos entre las naciones. O sea, el mismo Señor, por la misma promesa que Él hizo, por el mismo nombre de Él lo va a hacer, no porque se lo merezcan, sino que simplemente es por la misericordia, por el amor tan grande. Si nos damos cuenta, Israel hace muchos años, pero muchos años, no tenía tierra. De hecho, inclusive a los israelitas los esparcieron por todas las naciones, y solo hasta 1948 Israel volvió a ser nación como nación.
Y mire que en este momento decía el primer ministro, no sé cuál de ellos, decía que en este momento, en la actualidad, hay más o menos el 20% de la tierra de Israel es próspera, es sembrable, se puede cosechar, solamente el 20%, pero ha ido progresando poco a poco, que ha llegado en este momentico a sostenerse prácticamente el 95% de la población se autosostiene con lo que siembra el mismo Israel. Inclusive tienen compañías exportadoras. Mire que eso es una bendición. Y esta palabra que el Señor está dando de restauración a Israel es una palabra que ya se está empezando a cumplir. Está para cumplirse al final de los siglos, cuando en la segunda venida del Señor va a venir y el pueblo se convierta, va a traer a todos los israelitas y los va a llevar a la tierra, y otra vez esa tierra va a ser fértil. Pero como ya estamos próximos a la venida del Señor, el Señor ya está restaurando eso. Y dice, vivirá Israel en la tierra que hace mucho tiempo sus antepasados estaban ahí. Dice, será un pueblo y será el pueblo de Dios, y yo seré su Dios. Los limpiaré de su conducta inmunda, les daré buenas cosechas de grano y no enviaré más hambrunas a su tierra. Eso es una promesa que el Señor ya está empezando a dar. Mire, estamos en los tiempos finales. Si usted no se ha dado cuenta, si usted cree que esto que se habla es fábula, mire la historia, mire los hechos tan claros que el Señor muestra en la palabra de Dios. Israel, desde más o menos desde esta época, 2600 años antes de 600 años antes de Jesucristo, pierde la tierra, y esta tierra después de Babilonia pasa a ser de los persas, y después de los persas pasa a los griegos, y después de los griegos a los romanos, y así sucesivamente hasta 1948 es que vuelve Israel a tener tierra y a ser nación. Pero ¿sabe qué es lo más importante que tenemos que tener en cuenta? Es que Israel, a pesar de que no tenían nación, a pesar de que no tenían tierra y estaban esparcidos por todas las naciones del mundo, eso fue un propósito para que todo el mundo conociera a Dios, para que todo el mundo, ellos pudieran ir a los lugares donde ellos estaban, y ellos empezaban a hablar de Dios, empezaban a hacer sus mezquitas, empezaban a tener sus costumbres. Mire que sin tener tierra ellos nunca perdieron la lengua, nunca perdieron el idioma. O sea, muchas veces nosotros aquí en Estados Unidos o en Canadá vienen nuestros hijos y ya la segunda o la tercera generación ya no habla español. En cambio, estas generaciones, tantas generaciones, ¿cuántas generaciones han podido pasar desde hace 2600 años? Pongámosle 26 generaciones, si fueron de cada 100 años, pero deben de haber muchas más generaciones. Y de esas generaciones en generaciones, nunca ni se perdieron las costumbres, ni las tradiciones, ni nada de la lengua, ni de nada de lo que los israelitas han sido. Y hoy en día ellos, desde 1948, tienen esa tierra, se han parado firme ellos también, han seguido creyendo en el Señor, todavía no han aceptado al Señor, pero yo pienso que es un propósito que Dios tiene. Respetuosamente es mi concepto, el Señor les puso esa venda a ellos para poder darnos la oportunidad a nosotros los gentiles de poder ser hijos de Dios, porque el pueblo escogido siempre ha sido Israel, pero estamos en el periodo de la gracia, donde nosotros por gracia somos salvos, donde Dios nos abrió la puerta a nosotros. Él hizo una fiesta, un gran banquete, donde dice en la parábola del rey que hizo el gran banquete, y el banquete estaba servido, y uno dijo que no, que es que había comprado un tractor y entonces lo iba a ensayar, el otro que se iba a casar, el otro que estaba muy ocupado por las tierras que tenía y que las iba a sembrar. O sea, una cena por la noche, ellos estaban supuestamente sembrando de noche. O sea, sacaron pretextos para no ir. Entonces el rey dijo, ¿sabe qué? Manden a llamar a todo el que quiera venir y hágalo entrar a la fiesta, porque la cena está preparada, el banquete está preparado, y el banquete está preparado para usted si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como Dios y Salvador. El banquete lo hacemos cada 8 días en la iglesia. Es triste cuando a veces nosotros nos preparamos y tenemos un banquete precioso,
La noche pasada tuvimos un tiempo de adoración hermoso y hay gente que está pasando necesidades, que está viviendo mal, que está infeliz y no son capaces de ir. El banquete está servido, el Señor ha servido la mesa, pero está en usted si toma la decisión de ir o no ir. El Señor quiere que todos lleguen al arrepentimiento, que todos se salven, que todos disfrutemos, pero es decisión de cada persona. Así que damos gracias al Señor porque el Señor es fiel. También el pueblo de Israel se mantuvo fiel y por eso el Señor a ese pueblo lo escogió y a ese pueblo después lo va a traer a todos a su tierra y van a tener esa tierra abundante otra vez, porque es una promesa que se está empezando a cumplir, porque ya estamos en los finales, en los tiempos donde va a venir el rapto. Después del rapto va a venir la segunda venida del Señor y después de la segunda venida del Señor ahí es donde va a venir otra vez ese nuevo pacto y esa tierra para Israel, unificados todos y otra vez todos como debe de ser o como fue desde el principio, según el propósito y el plan de Dios. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios Todopoderoso, por la bendición tan grande, Señor, que tú nos das, Señor, de poder entender, Señor, los tiempos y entender un poco de lo que tú ya has hecho, Señor, y lo que tú estás haciendo. Gracias, Dios Todopoderoso, por el pueblo de Israel. Señor, oramos por Israel, lo bendecimos, Señor, porque sabemos que es tu pueblo escogido. Gracias, Padre Santo, porque sabemos de que tú también has tenido misericordia con nosotros y has dejado un poquito al lado a los israelitas ahora para darnos la oportunidad a los gentiles de poder recibir y entrar a ese banquete, a entrar a esa fiesta que tú has preparado para todos tus hijos, Señor. Gracias, Dios, por cada persona que escucha este audio, Señor. Te pido que lo bendigas, que nos ayudes a todos y que tu presencia esté con nosotros en este día. Te bendecimos y te adoramos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.